Bienvenidos a La Ley es el mensaje del día de hoy. Y vamos a leerlo básicamente porque está lleno de tanto conocimiento, lleno de tanto consejo, lleno de tanta sabiduría que estoy seguro Dios nos va a bendecir. Vamos a empezar entonces de una buena vez. Vamos a leerlo desde el 1 al 6 e ir desagregándolo poco a poco. Dice la palabra de Dios así. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como que conocen la verdad, ¿no? Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada, dice, está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamado adúltera, dice. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aparentemente, digamos, si podemos estudiarlo de arriba abajo, no hay mucho que desagregar, como que es un poco tanto complicado, mezcla el sentido del matrimonio, luego habla acerca de la muerte, de servicio, no, como que no lo entendemos un poco, pero en realidad está bien desagregado y está tan explicado que el día de hoy el Señor nos va a despejar de muchas dudas. Para empezar, la ley es tan notoria en el capítulo número 7, que es más, es 23 veces nombrada la ley solamente en este capítulo. Entonces, lo que Pablo nos va a ayudar a entender es cómo es que la ley, que fue creada para algo bueno, que tiene un propósito bueno, que ha sido creado de parte del corazón de Dios, tiende a bien crear pecado, tiende a bien provocar rencilla, tiende a bien provocar caos, desorden y muerte finalmente, que es el resultado del pecado. ¿Cómo es finalmente que esto llega a suceder? Lo que quiero mostrar básicamente es por qué los judíos tenían esta noción tan elevada con respecto a la ley. ¿Por qué la ley para ellos era tan notoria, tan relevante, tan explícita en el sentido del cumplimiento? ¿Por qué era tan fuerte en su vida cotidiana, en su vida diaria, a tal punto de considerar y de ampliarlo? Por ejemplo, en lo que hoy consideramos es la interpretación del pueblo judío en el libro llamado el Talmud, que interpreta toda la ley y es más, dentro del libro del Talmud abarcan otras leyes que son desagregadas de estas que ya Dios había establecido. Entonces, ¿cómo es que los judíos finalmente llegan a percibir o a concebir la ley tal como la Biblia lo declara, ¿no? Y básicamente, quiero simplemente hacer a modo de introducción, leerte una serie de versículos bíblicos en forma rápida para ir viendo finalmente cómo es que esto sucedió. Por ejemplo, en Salmos capítulo 19, versículos del 7 al 10 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Verso 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Verso 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Verso 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, dice, y que la que destila del panal. Deuteronomios capítulo 26, verso 27-26, por ejemplo, dice: maldito el que no confíe en que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Estamos viendo un panorama en el que la ley es exaltada, tiene un alto honor, ¿no? En estos primeros versículos que estamos leyendo. Por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 dice: el fin de todo el discurso, oíd, es dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Me dejo entender? Entonces, la obediencia a la ley es exaltada, no muy sutilmente, es explícitamente exaltada la ley. Por ejemplo, me gustaría que puedas leer un momento conmigo en el libro de Deuteronomios capítulo 6, versículos
del 1 en adelante dice: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye Israel, este es el Shema Israel. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y vas a leer también una serie de versículos o de principios o de leyes como tal, pero que finalmente resumen el versículo 15 como un llamado a la atención. Dice: porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti estás, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y no te destruyas sobre la tierra. Es decir, había una alta estima. Es decir, podíamos ponernos en los zapatos de los judíos, es decir, para saber por qué finalmente ellos terminan cumpliendo la ley. Porque es que lo exaltan el cumplimiento de la ley. Porque básicamente todo el Antiguo Testamento está repleto de este principio, que la ley es buena, que la ley debe de obedecerse, que la ley tenemos que sujetarnos a ella. Entonces, no es que la ley en sí misma sea mala, por eso vuelvo y digo, sino que la ley tenía un propósito distinto al cual era necesario reinterpretarlo, obedecerlo y escucharlo a la manera de Dios. Y no digamos a tal punto de exaltarlo al nivel en que creamos que por obedecer a la ley tú y yo vamos a ser salvos, que fue básicamente el error que tuvieron los judíos. Por ejemplo, en Isaías 42:21 dice: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Entonces, aún dentro del deseo y del corazón de Dios, la ley misma fue algo buena, fue, digamos, con un propósito de bendición. Y conforme estudiamos nosotros el Antiguo Testamento, vamos a quedar abrumados por la centralidad del Antiguo Testamento sobre la ley, sobre el cumplimiento de la ley de Dios que finalmente es revelado por él mismo, ¿no? Luego vemos explícitamente también a través de la vida de Moisés cómo es que la ley fue dada a los hombres a través de estas piedras, ¿no? En el que es descrita la ley, el propósito de Dios para el pueblo y cómo es que él quiere y desea que nosotros finalmente nos comportemos. Es más, Moisés, dentro de las conversaciones que él tiene con su suegro, él le revela finalmente cuál es el propósito de su vida. Moisés, ¿cuál es el propósito de tu vida? Dentro de las muchas cosas que Moisés le revela, en el verso 16 de Éxodo 18, él habla acerca de que finalmente su trabajo se reduce en dar a conocer la ley de Dios al pueblo. Es decir, de todo lo que yo hago, finalmente mi trabajo se resume en que mi propósito es dar a conocer la ley al pueblo de Dios. Si vemos, por ejemplo, el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías 4:4, me gustaría que puedas leerlo, dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargaré en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Es decir, tanto del Génesis, el Apocalipsis, el Antiguo Testamento está repleto de un sentido de exaltar, de ponerlo a la ley en alto honor y estima. Entonces, si vemos desde ese punto de vista, podemos entender un poco el corazón de los judíos, en el sentido de guardar la ley, en el sentido de obedecerla, en el sentido de cómo ellos tenían vista la ley como tal. Y podemos entenderlo acá. De Génesis a Apocalipsis, la ley de Dios está exaltada y está repleta. Y el resultado de todo esto es que los judíos finalmente habían elevado la ley tanto y muy mal que lo habían elevado como una especie de idolatría a la ley. En vez de obedecer al Dios de la ley, obedecían más a la ley que al Dios mismo de la ley, y por consiguiente eso se convierte básicamente en idolatría. Como les hablé hace un momento, la referencia, por ejemplo, es el libro de Talmud, que tiende a bien a hacer la interpretación, por ejemplo, del Antiguo Testamento, lo que conocemos, ¿no? Que básicamente hay varios rabinos que interpretan, y otro rabino más lo interpreta. Hay una serie de interpretaciones, reinterpretaciones con respecto a la ley de Dios. Es más, por ejemplo, surgen leyes
leyes a partir de una en particular que Dios deja y empiezan a desagregarlo a tal punto de qué cosas tienen que hacer, aún sobre las finanzas, sobre la forma en cómo debes de trabajar, en la forma en cómo tú debes desarrollar las relaciones con tus amigos, a quienes debes de odiar, a quién sí debes amar, cómo debes de servir y una serie de cosas, cómo te debes de vestir, cómo debes de comer, qué cosas debes y no debes de comer, y básicamente especificaciones a tal punto que, como dice la Biblia, esto se convirtió básicamente en una carga para el pueblo de Dios, en una carga difícil de llevar, que nadie podía llevarlo, porque la ley había sido elevada, idolatrada a tal punto de ya no tanto servir al Dios de la ley, sino a la ley misma. Que eso es básicamente una gran y notable diferencia. Y no solo era sagrada y honorable en el Antiguo Testamento, me gustaría que también puedas verlo porque dentro del Nuevo Testamento, también vamos a ver una notable forma en cómo el pueblo de Dios también consideraba la ley como algo digno de honor. Veamos el Nuevo Testamento, por ejemplo, que el compromiso se mantiene sin duda alguna. Juan capítulo 9, versículo 28 dice, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Este es uno de los momentos en que un ciego es sanado, ¿no? El ciego está testificando acerca del milagro que había ocurrido en su vida. Particularmente creo que para muchos sería pues signo de alegría, de bendición. ¡Wow! Mira lo que el Señor ha hecho. Le ha dado vista a este ciego que había sido ciego de nacimiento. Llegan los fariseos, los judíos y le interrogan. ¿Qué es lo que ha pasado contigo? ¿Quién te hizo esto? Él testifica, él da a conocer qué es lo que había pasado, ¿no? Y él habla con tanta pasión y devoción, exaltando a quien había sido el provocador de ese milagro. Y ellos pues en su celo aún por la ley, en su celo aún por el defender la ley, no se dieron cuenta que lo que la ley, que lo que el Antiguo Testamento había revelado, que iba a venir el Mesías, sus ojos habían sido tan tapados que no podían percibir, no podían sentir la presencia del Mesías, del Dios con nosotros. No lo sentían a tal punto de que, es más, su defensa para la ley ha sido muy evidente. Tú pues, seguramente eres discípulo de ellos, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. En pocas palabras, nosotros sí tenemos la ley, tenemos a la ley que sí nos salva, pero él estaba experimentando, este ciego estaba experimentando al verdadero Salvador, al que finalmente podría hacer algo con este terrible problema que tiene la humanidad, porque la paga del pecado es muerte. Por ejemplo, veamos en Hechos capítulo 21, versículos 20 y luego también el 26 y el 28. Veamos el 20, dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Esto es tradición, ¿verdad? Todo lo que finalmente hacía el pueblo judío, ellos estaban participando. Pasamos al verso 27, dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verla en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, dice, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes se enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Es decir, Pablo es acusado y aprendido a causa de un celo enfermizo que tenían los judíos con respecto a la ley, porque Pablo obviamente había sido uno de los precursores o promotores acerca de que nosotros ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces básicamente esto era una amenaza, aquello que por muchos años y siempre los judíos habían establecido como el estándar de vida, como la forma de vida que ellos finalmente han ido practicando de generación en generación. Y para que alguien venga y rompa el status quo, para que alguien venga y rompa la tradición, pues finalmente esto era alborotador. Por eso se entiende la algarabía, el entusiasmo, el pavor que tiene esta gente, ¿verdad? Y aprenden a Pablo. Es más, él se queda como 2 años ahí en Roma por a causa de este problema que sucede acá, ¿no? Vemos, por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 5. Aunque yo tengo, dice, también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Esto es Pablo.
¿Cómo es que alguien podría llegar a la conclusión de que, si digamos, dentro de las personas que cumplen la ley, yo soy más inclusive? Podemos entender, por ejemplo, al joven rico, ¿no? Que se acerca a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para poder servirte? Además, he cumplido toda la ley. Es decir, el cumplimiento de la ley, la forma en cómo podríamos medirlo, en cuanto nos ha beneficiado, es saber justamente que nosotros lo hemos cumplido a cabalidad. La forma en cómo vivimos, la forma en cómo hablamos, nos comportamos, escuchamos, sin ver realmente la intención o la intencionalidad del corazón. Por eso dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la ley, soy un estudioso de la ley, lo conozco, lo practico, lo enseño. He sido yo criado y educado a los pies de un famoso Gamaliel. Me dejó entender que era básicamente una autoridad prominente y conocedor de la ley. Tuvo un gran maestro, tenía él de qué gloriarse, en pocas palabras. Yo conozco cómo podemos decir o identificar que sí, vaya que cumplimos la ley, porque se resumía en prácticas y obras en ese sentido. Por eso es que Pablo lo podía definir así. Veamos, por ejemplo, Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esta es la boca misma de Cristo. Él no vino para desechar la ley. Nosotros no podemos desecharla entonces. Él no vino para que la ley sea menospreciada y pisoteada. Mucho menos nosotros podemos hacerlo. Si Él es nuestro Señor mismo hablando y diciendo que la ley tiene también este alto honor, entonces no podemos nosotros tratarlo con bajeza y ridiculez a la ley. La ley tuvo un propósito, solo que no se entendió el verdadero propósito. Pero la Biblia está dada para que nosotros podamos entender cuál es el propósito de la ley. Hemos estado viendo también a lo largo de esta epístola a los Romanos, cómo es que la ley ha sido protagónica para que la gente venga a los pies de Cristo. Y tuvo un propósito específico, solo que no lo entendimos. Pero ahora estamos dentro de esta manifestación tan pública del conocimiento de Dios que podemos ser enseñados con respecto a su palabra. Podemos ir adelantándonos, por ejemplo, un poco en Romanos capítulo 7 y podemos ver, por ejemplo, en el versículo 12, que la Biblia dice así, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ve el verso 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, aún lo que vamos a ir leyendo no es que la ley como tal sea mala, la ley tuvo un propósito específico y básicamente eso es lo que vamos a ir hablando un poco el día de hoy. Entonces, por ejemplo, para entender el principio del pecado, ¿qué es el pecado? La paga del pecado es muerte. El pecado mismo también nos lo revela, por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 3, verso 4, dice, todo aquel que comete pecado, ¿qué es lo que es? Es un infractor, dice, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado entonces? En forma resumida, es infracción de la ley. Así de sencillo, el pecado es infracción de la ley misma puesta por Dios. Y esta infracción lleva consigo ¿a qué? A la muerte. ¿Quiénes pueden infringir la ley? Aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, obviamente. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, lo único que podemos hacer, aun cuando haces lo bueno, estamos infringiendo la ley. Y por infringir la ley, lo que nos demanda justamente esta infracción es muerte. Lo único que la ley puede hacer por aquellos que no tienen a Cristo en su corazón es muerte. Esa es la condena. Pero aquellos que tienen a Cristo en su corazón, lo que la ley puede hacer es totalmente distinto, es diferente. Y esto es lo que Pablo nos va a ir hablando el día de hoy y va a ser muy evidente y estoy seguro que Dios va a llamar tu atención en cómo podemos ver a partir de hoy el sentido de la ley, cómo es que la ley va a obrar de forma distinta en mí, va a despertar a hacer aquello que antes no lo podía concebir. Nos han enseñado a lo mejor que la ley es ya no digno de conocerse ni de estudiarse y no ponerlo por obra, pero lo que Pablo nos va a enseñar es que el sentido de la ley cobra otro tipo de significado y nos va a ayudar justamente a siempre estar dando el blanco, a honrar a Dios, a obedecerlo a Él, a darle gloria, a poder identificar qué cosas está pasando en mi vida y rectificar. No vaya a ser que en la carne esté siendo presa a ciertas cosas que el pecado está afligiendo en mí, sino que ahora Pablo nos va a revelar el conocimiento que por mucho tiempo hemos esperado. Y para resumir todo esto, miren lo que dice en Romanos 3, volvamos un poquito a lo que vimos anteriormente. Romanos capítulo 3, verso 31.
Dice, luego, ¿por la ley invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Lo que hacemos es confirmar la ley. Luego, por la fe, lo que hacemos a través de la fe es confirmar, no invalidar, no repudiarla, no ponerlo por el piso, sino es confirmar la ley. Es justamente hacer aquello por el cual fue dado al pueblo, que justamente somos tú y yo. Y con todo esto en mente, que básicamente es una introducción, es decir, para entender el corazón de los judíos, el por qué es que tanto habían elevado a la ley, es entender, ponernos en sus zapatos. Con esta introducción, con esto en mente, leamos, por ejemplo, ahí en el mismo Romanos capítulo 3, vamos a leer el verso 19 y el verso 20. Dice así, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, todo lo que sabemos acerca de la ley, que produce muerte, ¿verdad? Que la ley básicamente revela al pecador. Todo esto lo que hace es, dice, que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vean lo que dice en el capítulo 5. Así vamos a ir leyendo rápidamente antes de entrar al estudio del capítulo 7. Veamos por favor el capítulo 5, versículo 20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿para qué fue hecho, digamos, la ley? La ley, dice, se introdujo para que el pecado abundase. No significa, no es que acaso me estás enseñando, pastor, que la ley fue creado con un propósito bueno, claro, pero lo que ha provocado finalmente es que el pecado abundó, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pablo se está metiendo en problemas muy serios aquí. Pablo se está metiendo contra la tradición misma que por siglos, años y años se ha venido practicando. Los judíos ya tenían esto como un estándar de vida, y lanzar, digamos, afirmaciones que vayan en contra de la tradición, que vayan en contra de lo que por muchos años han creído, Pablo se estaba metiendo en graves problemas y él tenía que explicar lo que estaba hablando. No podía él simplemente dejar frases así por así al aire. Pablo tendría que revelar, explicar de qué se está refiriendo todo esto, porque por la ley invalidamos, por la fe invalidamos la ley, es, digamos, los primeros argumentos que empiezan a saltar. Claro, obviamente que eso iba a resurgir, ¿no? Es como si nosotros hablásemos de que nosotros somos salvos a través de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que podemos recibir a Cristo en nuestro corazón y vivir a nuestras anchas? ¿Considerar la práctica del pecado como algo habitual en mí, que no va a tener ningún tipo de repercusión? ¿Verdad? Que salen ese tipo de cosas, a menos que Pablo se siente y lo explique. Pablo, tú nos debes una explicación en pocas palabras por ese tipo de afirmaciones que nos estás dando. Por ejemplo, vamos al capítulo 6, lo que hemos leído también anteriormente, al versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto fue el detonante, digamos, de lo que Pablo está hablando. Esto detonó completamente. De aquí en adelante, esta afirmación se convierte en el sentido de la defensa que Pablo va a empezar a hacer y que finalmente lo va a ir explicando. Por ejemplo, la primera parte de este versículo, que el pecado no se enseñoreará, él lo explica en el capítulo 6, versículos del 15 al 23, que ya también lo hemos estudiado, ¿verdad? Y también las afirmaciones o la parte de que la ley, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, Pablo lo va a explicar en el capítulo número 7 que el día de hoy vamos a estudiar. Pablo, tú no puedes dejar esta afirmación así en el aire. No puedes simplemente hablar acerca de que la ley ya no es necesario cumplirla porque esto no va a garantizar una salvación en mí, sino estás hablando de otro término, de la gracia. ¿Qué es este asunto? Pablo tiene que explicarlo. Toda su vida vivieron bajo la ley y Pablo debe una explicación. Veamos un poco el panorama de lo que hemos estado estudiando hasta este momento. El libro de Romanos tiende a bien el objetivo principal, el propósito principal o el tema central del libro de Romanos es la justificación por la fe, ¿no?
que nosotros somos salvos sola y únicamente a través de la fe, no por guardar la ley, es decir, a través de la persona de Cristo, es decir, por fe nosotros venimos a Cristo. Él básicamente se convierte en el que nos salva, en el que nos libera de la opresión, del pecado, de la condenación, de la muerte, ¿no? Él nos libra de eso. Y ese librar, ese regalo que no nos merecemos, es únicamente a través de la obra de Cristo, de lo que Él ha hecho por nosotros. Lo hemos venido estudiando, ¿verdad? Usted ya lo sabe. Hemos visto todo esto. Hemos visto también en el capítulo 3, en el versículo 4, cómo Él presenta esta doctrina de la justificación. Él primero empieza hablando acerca de los peligros que el hombre tiene, ¿verdad? De la mala noticia, cómo es que Él está reñido al pecado, sujeto al pecado. Y aún para los judíos, ustedes que creen que por guardar la ley, por obedecer o por ser descendientes de Abraham, creen que tienen la salvación, tampoco. Todos estamos nosotros en este mismo saco de ser pecadores. Y él en el verso 4, en el 3 y en el 4, él presenta esta doctrina que es maravillosa. Lo hemos estudiado juntos. Él presenta el evangelio también. En el versículo 5, en el capítulo 5, él está hablando, por ejemplo, acerca de los frutos de esta doctrina majestuosa de la justificación. ¿Qué es lo que produce ser justificados por Cristo? En el capítulo 5 vemos el fruto de la seguridad. Tenemos seguridad en Él. Podemos caminar seguros en Él. Podemos estar viviendo en esa certeza de seguridad de nuestra salvación. Hemos visto en el capítulo 6 también acerca del fruto de la santidad. Es decir, no solamente Dios te salva, no solamente Dios te santifica, te da la seguridad, sino que Él también te santifica. El hecho de ser salvados nos invita o nos está poniendo en evidencia que tenemos la garantía de nuestra santificación también. Es decir, como Cristo es nuestro Señor, es evidente que vamos a ser santificados, que vamos a ser transformados. Se va a evidenciar una vida transformada en ti. No es lógico, ¿verdad?, que cuando Cristo entre a tu vida, pues no resulte en nada de cambio. No, tiene que haber un cambio notorio. La transformación tiene que ser evidente. Y vamos a ver en el capítulo 7, el fruto de ¿qué? De la libertad. ¿Pero qué libertad? Libres de la ley. Vamos a ser libres de la ley. Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo número 7. La salvación, mis estimados, en pocas palabras, dentro de esta introducción, es demostrable, tiene un efecto demostrable en nuestras vidas, tiene que evidenciarse. La salvación transforma a la gente, la salvación transforma a las familias, la salvación transforma comunidades, la salvación transforma el mundo, la salvación tiene este resultado evidente en la vida de las personas. Me dejo entender. Imagínate a un gobernante con el temor de Dios. Imagínate a una persona que trabaja de repente con niños, que tenga a Cristo en su corazón. Imagínate la educación con personas que tengan el temor de Dios en su corazón. Imagínate lo que podríamos lograr hacer con esto. Entonces, la solución que el mundo necesita es que el mundo abra las puertas de su corazón a Cristo y Él venga y revele justamente este misterio que está como que semi escondido, pero que finalmente todos lo podemos disfrutar. La verdad, mis estimados, o la verdadera salvación lleva a la santidad, no al libertinaje. La verdadera salvación lleva a la santidad. La santidad es el resultado de la salvación, la justificación. Esa es la evidencia de que Cristo ha cambiado nuestro ser. La santificación. Amén. Estuvimos hablando un poco eso el domingo anterior y hoy día pues finalmente Pablo lo va a tratar de desagregar también de mayor en demasía. Esta enseñanza del día de hoy quiero desagregarla en 4 partes. Primero el axioma o la verdad, ¿no? O el enunciado como tal, luego la analogía que él usa, luego la aplicación como tal y finalmente vamos a hablar acerca de la afirmación de todo lo que él nos ha enseñado. Empecemos entonces con el enunciado o con el axioma como tal. ¿Qué es un axioma? Básicamente es una verdad absoluta, ¿no? No se puede hacer más, se explica por sí sola. Es como decir, bueno, el sol lo que nos da es calor, ¿no? Es un axioma, no podemos refutar eso. El sol finalmente nos transmite calor porque es energía que llega hasta nosotros. Entonces, dice Pablo en el versículo 1, ¿acaso ignoráis, hermanos? Empieza a hablarlos de una forma armonizada, con querer ganarlos a ellos. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Se está apropiando de ellos, se está acercando a ellos. Pues dice, pues hablo con los que conocen la ley. Hermanos, yo conozco la ley.
Y estoy hablando con ustedes que son conocedores de la ley, no estoy hablando con cualquier persona. Entonces Pablo está poniéndose en él, está siendo muy, pero muy cauto, muy extraordinario orador en este sentido al acercarse a ellos con esta afirmación. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Que éste vive? En forma afectuosa, él está intentando llegar al corazón de los judíos, ¿verdad? Y les da el beneficio de la duda. Es decir, ustedes conocen la ley, ¿cierto? ¿Acaso ignoráis esto? No, yo creo que no, ¿verdad? Porque ustedes conocen la ley. La ley tiene, en pocas palabras, dominio solamente sobre los vivos. Ustedes saben eso. Ustedes saben que la ley aplica solamente para las personas vivas. Eso es obvio, ¿verdad? Es un axioma, es una verdad. No puede ser refutada esto. Ustedes saben, por ejemplo, un policía no puede llevar a la cárcel a un asaltante que ha sido muerto en una redada, por ejemplo. La ley ya no aplica sobre esta persona. No vemos a esto llevando el cadáver a la cárcel. ¿Por qué? La ley ya no se aplica sobre los muertos. Esto es un axioma. Esto es una verdad. Así es evidente. La ley se aplica solamente para las personas vivas. Lo segundo viene la analogía que Pablo usa. Y aquí viene la analogía del matrimonio. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Ahora, hágame un favor. Te pido que me hagas un favor. Básicamente es una analogía, pero si estudias seriamente la palabra de Dios, nunca conviertas una analogía en una alegoría. Simplemente Pablo lo que está haciendo es usar el sentido correcto, perfecto del lazo matrimonial para unirle a esta enseñanza que justamente el día de hoy estamos hablando. Cierro paréntesis ahí y continuamos. Entonces, si su marido, si usted obviamente se ha sido casada, si su esposo muere, usted queda libre de la ley del matrimonio. La ley ya no tiene efecto sobre usted, está tan libre como cuando fue soltera y usted puede ejercer en libertad, casarse o vincularse con otra persona más, ¿verdad? Y relacionarse y finalmente volver a casarse, lo puede hacer. Así es, esto es lo que nos lo está poniendo como evidencia. Si su esposo muere, usted queda tan libre como cuando fue soltera. La clave de esto es mientras vive. Esto es para entenderlo un poco. Mientras vive es el enlace que nos va a ayudar a entender de qué se trata esto. Mientras vive, usted está sujeto a la ley. En este caso, él pone como ejemplo la ley del matrimonio. La ley entonces, que opera, ¿verdad?, en el plano espiritual y que produce en nosotros muerte porque no la podemos obedecer, cuando morimos nosotros quedamos libres de esa ley. Libres de esa ley. Mire lo que dice en el versículo 3 y él continúa para entenderlo. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, dice. Pero si su marido muriese, es libre de esa ley de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltero. No será adúltero. Ahora, mientras esté vivo, esta persona no puede casarse con otra persona porque va a cometer, ¿verdad?, una serie de pecados como adulterio, fornicación y una serie de cosas más. Pero si muere, esta persona queda libre, ¿verdad? Nuevamente él sigue ampliando el rango, la visión de esta analogía. Él sigue ampliando, está tan libre como cuando fue soltera, les dije hace un momento. Entonces, a no ser que nos hayamos olvidado del pacto que hicimos cuando estuvimos en declaración delante del ministro que ordenó nuestro matrimonio, ¿verdad? Muchas veces nos hemos olvidado que la Biblia dice hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Finalmente los hombres, a lo mejor, habló en términos de tanto hombre y mujer, no podremos obedecer completamente las ordenanzas de la ley o lo que implica una responsabilidad tan fuerte como esta, hasta que la muerte los separe. Es evidente, ¿no? Vivimos en un mundo caído. La gente se casa, se divorcia, se casa, se divorcia. Tienen el término del matrimonio como algo de repente ligero. Suceden muchas cosas como, por ejemplo, violencia dentro del matrimonio, violencias exageradamente brutales, donde podemos ver realidades tan fuertes y tan fuertes. Entonces, para hacer también un paréntesis sobre esto, si queremos tener la intención, por ejemplo, de enseñar acerca del matrimonio, no puede ser tomado este versículo bíblico como un principio de la enseñanza del matrimonio, porque Pablo no quiere acá o no tiene el propósito de enseñar acerca del matrimonio. Él está usando los más altos estándares del matrimonio para equipararlo y enseñar finalmente
¿Cómo es que la ley deja de operar sobre nosotros cuando nosotros somos muertos? Eso es lo que tiene básicamente el principio acá Pablo. Entonces, no podemos usarlo esto para una enseñanza sobre el matrimonio. Hay otros versículos bíblicos que nos ayudan a hacer esto. El problema va, por ejemplo, cuando usamos este capítulo, y este libro, por favor, y lo unimos, por ejemplo, con Mateo capítulo 5, lo unimos con Mateo 19, y lo unimos con los restos de versículos bíblicos y sacamos una enseñanza caótica. Por ejemplo, donde hay realidades en las familias, donde hay violencia, asesinatos, brutalidades y queremos sujetar aún bajo cohesión y que esas personas sigan unidas cuando en realidad nunca eso fue el propósito del matrimonio. ¿Me dejo entender? Entonces no podemos usar la Biblia como así simplemente versículos sacados a la ligera cuando el propósito no fue, por ejemplo, para ese tipo de enseñanzas. Dentro de los matrimonios suceden muchas realidades muy difíciles, hay a veces que son brutales, que no podemos simplemente conceder o verle esa realidad y tratar de oprimir a esta persona para que siga viviendo con esta. Porque hay problemas, por ejemplo, de muerte, de abandono, de niños que son estropeados, brutalizados. Entonces, tengamos mucho cuidado, por ejemplo, en eso. Para que antes que nosotros demos una enseñanza, una consejería sobre el matrimonio, debemos sentarnos y ver el caso puntual que está sucediendo dentro de ese lazo matrimonial. Y Dios mediante, Él va a redimir vidas, va a salvar familias, va a conciliar relaciones que de repente antes era imposible verlo, pero ahora Dios lo hace evidente. En su gracia Él puede restituir, restaurar, salvar, unir. Eso es lo que el Señor puede hacer. Nuevamente cierro el paréntesis ahí para continuar con esta enseñanza. Leamos por favor el versículo 4, dice: así tampoco vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto, dice, para Dios. Esto es un verso muy especial, maravillosa enseñanza. Dice, así que hermanos míos, nuevamente él empieza a hablarles con ternura, él continúa, él desea ganar el corazón de los judíos. Ustedes son mis hermanos, hablo en el sentido de que tanto ustedes que cumplen la ley y la obedecen, yo también conozco la ley, soy estudioso de la ley. Gamaliel, mi maestro, ¿saben quién es Gamaliel? ¿No? Conozco la ley tal como ustedes, lo he practicado, lo he vivido. Es más, si consideramos aquello que define el cumplimiento de la ley, yo también lo hice. Si algo tengo de qué gloriarme, yo más, porque lo hice, evidentemente. Y esta muerte que habla acá dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto. Se traduce como una muerte violenta, una muerte que sacudió y finalmente liquidó. Fue una muerte fulminante, es una muerte violenta, al cual se traduce aquí en el sentido original. ¿Cuándo fuimos matados? Sería una pregunta, ¿no? ¿Cuándo fuimos muertos? Yo sigo vivo. No sé si te olvidaste, pero en el capítulo 6, versículo 13, ya nosotros lo hablamos, versículo 3, perdón. 6, versículos del 3 al 7 dice, y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, dice, ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el uno, mas Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque él, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, nosotros fuimos muertos también cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. La misma muerte que Él padeció en la cruz también la padecimos nosotros. Es decir, Dios mismo es trasladando la obra majestuosa de Cristo en la cruz. Es como si nosotros mismos lo hubiésemos hecho. Nosotros pagando todo lo que la ley demandaba a través de Cristo. Seguramente, pero yo no me fui a la cruz, claro, tú no te fuiste, pero por haber entregado tu vida a Cristo, por haberte rendido ante Él, por haber creído que Él es tu Señor y tu Salvador, toda la obra que Cristo hizo ahora es contado como si tú mismo lo hubieras hecho. Gloria a Dios por eso. La ley demandaba tu muerte. Adivina qué pasó cuando entregaste tu vida a Cristo. Esa demanda que la ley exigía ya se cumplió, lo cumpliste. Y como ahora has muerto, ahí viene la enseñanza de esta analogía.
Antes tú estabas ligado al pecado. El pecado era tu marido, en pocas palabras, siguiendo la analogía de Pablo, él era tu marido. El pecado tenía autoridad sobre ti, tú servías para el pecado. Por más que querías hacer lo bueno, lo único que hacías era pecado, pecado, pecado. Pero hacía lo bueno, pero lo bueno que hacías nunca era para agradar a Dios. Lo bueno que hacías es para tu deleite y solamente para ti. ¿O qué hombre que no tiene a Cristo en su ¿O qué hombre que no tiene a Cristo en su corazón dice, pues voy a hacer lo bueno para agradar a Dios? No, no lo hace porque no tiene a Cristo en su corazón. Aún lo bueno que hacíamos era aún deshonroso delante de Dios porque no teníamos la intención de darle gloria a Él. Vivíamos solamente para obedecer al pecado. ¿Saben qué es lo que pasó? Nosotros morimos. Y cuando morimos ya no estamos bajo dominio de ese otro esposo que era el pecado. Ahora nosotros estamos en libertad como cual soltero, soltera. Ya no tengo autoridad sobre ti, estás muerto, eres un cadáver, me dejo entender. Ahora, pero así como morimos nosotros en la cruz juntamente con Cristo, nosotros también resucitamos. Y ahora esta relación viene con nuestro nuevo esposo. ¿Quién es? Cristo. Esta es básicamente la enseñanza que Pablo quiere darnos a través de esta analogía. Esta analogía es preciosa en pocas palabras. Esta analogía lo que hace es buscarnos dar a entender finalmente cuál es la relación que ahora que Cristo tiene con su iglesia, con nosotros. Nosotros somos su esposa, somos la novia de Cristo. Y vamos a ver en la Biblia que eso también es relatado. Entonces, en el Calvario nosotros nos unimos a Cristo, ¿verdad? Somos muertos tal como Cristo fue y también fuimos resucitados. Eso es lo maravilloso. Antes de que seamos salvos, la ley no tenía la capacidad de redimirnos. La ley nunca podía salvarnos, jamás podía hacerlo. ¿Por qué? Porque lo único que podíamos hacer nosotros era pecar. La ley nunca podría redimirnos. Lo único que podía hacer la ley por nosotros, ¿sabes qué era? Era condenarnos. Eso era lo único que podía hacer la ley sobre nosotros. No podía hacer otra cosa. Lo único que podía hacer era condenarnos. Ahora, en estos precisos momentos, la ley no solamente no puede redimirnos, porque la ley no nos redime, el que nos redime es Cristo finalmente, ¿cierto? Ahora, aparte de que la ley no nos puede redimir, la ley ahora ya no puede condenarnos. Porque esa ley ha quedado invalidada cuando morimos. Cuando morimos, esa ley quedaba defectuosa, ya no tenía autoridad sobre nosotros, no podía condenarnos, no podía decirnos que ustedes son culpables, son ladrones, rateros, mentirosos, adúlteros, fornicarios. Ya no puede decirnos eso porque hemos muerto. Hemos muerto a la ley. La ley ya no tiene autoridad sobre nosotros en el sentido de condenarnos. Ya no puede hacer eso la ley. Ya no puede hacerlo nunca. Todo lo que demandaba de nosotros, la ley era muerte, perdón. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Lo único que demandaba de mí era básicamente llegar y aniquilarme. Eso es lo que la ley hacía conmigo. Pero si ya morimos, gloria a Dios. Si hemos muerto juntamente con Cristo, esa ley queda invalidada para nosotros. Ya nunca más nos condenará. Jamás nos condenará. Dime si esto no empieza a cobrar sentido desde el corazón de Pablo. ¿Qué es lo que él nos quiere decir? Yo me imagino de repente a judíos ahí que captaron la idea con lágrimas en los ojos a entender. Sí, por mucho tiempo he estado yo tratando de cumplir la ley, años y años, generación tras generación, intentando agradar a Dios por medio del cumplimiento de la ley, pero no, esto no podía hacerlo. Lo único que hacía en mí era pues causarme muerte. Pero ahora entiendo la gracia de Cristo. En Cristo morimos y en Cristo resucitamos. Entiendo, si muero entonces la ley ya no opera sobre mí para condenarme. Y si resucito ahora vivo bajo un nuevo estándar de ley, ya no una ley sujeto a la carne, ya no una ley que vive sujeto a una obediencia que la ley demandaba, sino ahora Pablo también nos va a enseñar cómo es que la ley ahora se aplica a nuestras vidas. Cómo es que esta ley maravillosa, majestuosa, va a aplicar a mi vida. Increíble. Él dice, habéis muertos, ¿no? No es que nosotros nos matamos, ni siquiera nosotros en nuestras propias manos pudimos provocar esa muerte, no. Es Dios quien planificó nuestra salvación. Es Dios básicamente quien nos mató en Cristo, es Dios quien nos resucitó en Cristo. Fue Él, fue su obra, nada de nosotros. También lo que dice es mediante el cuerpo de Cristo, ¿no? Es decir, ahí Él pagó la ley lo que la ley demandaba. En el cuerpo de Cristo fue
todo lo que la ley demandaba. Usted eres ladrón, bueno, la ley demanda que por ser un ladrón mueres. Tú eres mentiroso, sí, por la ley, por la existencia de la ley dice por esta culpa usted muere. Todo lo que el pecado provocaba ante la ley, el resultado era la muerte. Por eso Cristo tuvo que morir. Por eso es que unas ovejas o machos cabríos o palomas del antiguo pacto, ninguno de ellos podía salvar. Lo que representaba básicamente era un símbolo de lo que finalmente Cristo iba a hacer siglos después, años después, cuando iba a venir el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que tiene la sangre tan pura y tan santa, el perfecto. Obviamente tenía que ser Dios mismo para que pueda rescatarnos de esta condenación eterna. Tenía que ser Dios mismo. Por eso ahí entendemos el sentido del Emmanuel, el Dios con nosotros. Es Dios mismo que desciende a nosotros en forma de hombre, entrega su vida, derrama su sangre se convierte en la moneda de intercambio. A través de su sangre nosotros somos redimidos, nos compra. Es como si fuera al mercado de esclavos y nos dice, quiero a este hombre, ¿cuánto cuesta toda tu sangre? Bueno, estoy dispuesto. ¿Cuánto cuesta el pecado de todos estos esclavos que representa la humanidad? Tiene que ser una sangre pura, tiene que ser un cuerpo perfecto, tiene que ser alguien intachable que no comete pecado. Está bien, lo doy todo. Es Cristo mismo diciendo, lo doy todo por esta gente que amo. Por eso es que son mis hijos. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó la vida de su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es un regalo que no nos merecemos, que está directamente del corazón de Dios, expuesto para todos. Pero a los muchos vino, ¿verdad? Y los muchos no le quisieron, no le escucharon. Lo tomaron como un tonto, lo tomaron como alguien que no tiene sentido, lo tomaron como alguien fuera de sí, fuera del tema cultural que no encaja con nuestra idiosincrasia, y lo tomamos como algo que no tiene sentido, como una pérdida de tiempo. Pero si no entendemos desde el plano espiritual lo que la ley provoca sobre nosotros, que es muerte, nunca podremos apreciar realmente la gracia de Dios, el regalo de Dios, que es lo que hace sobre nosotros. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros fuimos hechos justicia de Dios. ¿Cómo es que tus seres tan injustos, pecadores, ahora podemos ser justicia de Dios en él? No justicia de Dios en ti, no por tus obras. Somos ahora hechos justicia de Dios en él. La ley demandaba justicia, algo justo, algo que si tú lo pones en la balanza está equilibrado, el peso correcto, santo, puro. Dime si tú eres santo y puro. No, pero podemos serlo en Cristo. Ante la ley podemos serlo en Cristo. Por eso solamente en Él. Miren lo que dice Gálatas 3 al 13. Dice en la primera parte, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? La condenación. Nos condenaba a muerte. Cristo nos libró, nos redimió de esta maldición. Es un paralelo también a esta enseñanza. Está en Gálatas 2, capítulo 19, verso 20. Capítulo 2, 19, 20 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿entiendes? Así como Cristo fue crucificado, yo también con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por mí, en pocas palabras, lo que nos está diciendo es que fui matado a la ley, fui muerto a la ley. Ante la ley yo estoy muerto, ya la ley no opera en el sentido de condenarme. ¡Qué maravilloso! Esto es realmente extraordinario. Cuando empecé a estudiar y a desarrollar ese bosquejo, quedé estupefacto. Puedo entender el sentido de la enseñanza. Señor, qué maravilloso, cómo es que tu ley, ahora puedo decir como dice el salmista, tu ley me maravillo en tu ley es mi deleite. Puedo hacer como el salmista lo dijo, claro, ahora porque entiendo el sentido de la ley. Ahora ya no me condena, ahora puedo verlo en su expresión, digamos, de beneficio para los hijos de Dios. Para nosotros la ley ya no nos condena, pero para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, sí, aún sigue operando desde esa esfera. Qué maravilloso. Dice aparte, para que seáis de otro, ¿no? Es decir, ya no tenemos el primer marido, ahora somos de otro. ¿De quién? De Cristo. Somos de Él, ahora pertenecemos a Él. Y eso es un retrato hermoso de una relación tan
maravillosa. Nosotros en este mundo, ¿cómo operamos con el sentido del matrimonio? A veces nosotros hemos tratado de equilibrarlo injustamente, ¿no? Así como hay familias que se destruyen, creemos que nuestra relación con Dios también se va a destruir. No. ¿Por qué? Porque aquí estamos nosotros sujetos a la ley, ¿verdad? En este caso, en obediencia al esposo, ¿no? Si el esposo muere, nosotros quedamos libres de esa ley. Adivina qué. Cristo nunca va a morir. Por eso es que nuestra relación tiene que ver con un pacto maravilloso, ¿no? Un pacto que no se rompe. ¿Por qué no se rompe? Porque Cristo no puede morir. Él es Dios santo, eterno, todopoderoso. ¿Cómo podría morir Cristo? Si ahora yo estoy ligado a Él, ¿por qué entonces mi salvación es certera y es segura? No pierdo mi salvación porque Cristo no muere. Eso es una verdadera razón, por ejemplo, una de las tantas razones en las cuales yo puedo tener seguridad de mi salvación. Cuando alguien viene y pone dudas sobre mí, no, tú puedes perder tu salvación. No, yo le digo, no, ¿por qué? Porque Cristo no puede morir. No puede morir Cristo. Al menos que Cristo muera y puedo perder esta relación con Él. Y entonces yo quedo libre. El pecado puede seguir operando sobre mí, pero adivina qué, Cristo no puede morir. Él no muere. Él es Dios con nosotros. ¿Cómo podría morir si Él es Dios, creador de vida? ¿Ah? ¿Cómo podría Él morir? Si Él no puede morir, yo no puedo perder mi salvación. Mi salvación está sujeta a Él. Mi salvación depende de Él. Mi santificación depende de Él. Mis estimados hermanos, creo que este libro de Romanos ha caído en el momento exacto de nuestras vidas. Creo que este libro de Romanos y este estudio ha caído en el momento exacto de nuestras vidas. A lo mejor muchos estuvieron a punto de correr, de alejarse por la mentira del pecado que viene y nos dice, sí, el pecado es mucho más fuerte de que tú, y a veces nos vamos y vivimos una vida carnal a pesar que Cristo ha redimido nuestra vida y vivimos con temor, con vergüenza y vivimos así sin poder disfrutar de nuestra relación con Dios. Pero ahora viene Cristo y te dice, no, el pecado ya no es tu esposo, ahora yo soy tu esposo. Ahora yo soy el quien te provee, el quien te da, el quien te sustenta. Adivina que ese sustento, esa provisión nunca se acaba porque yo no muero. Dime si eso no es un retrato maravilloso de una relación perfecta. Maravilloso en realidad, muy maravilloso. Efesios capítulo 5, vamos a ver, por ejemplo, cómo es que la iglesia es vista como la novia de Cristo, ¿verdad? La iglesia es vista como la novia de Cristo y Cristo como el novio. Vemos en 2 Corintios 11, somos la novia, la esposa que finalmente ha tenido un matrimonio consumado donde Cristo es el esposo. Vemos que en el tiempo futuro todo esto ocurre. ¿Ve? Es maravilloso, es decir, en Él como nuestro esposo ahora, nosotros podemos disfrutar de la certeza de nuestra salvación. Yo puedo disfrutar y descansar ahora. Por eso la Biblia me dice, no perdamos el gozo de nuestra salvación. ¿Cuándo perdemos el gozo de nuestra salvación? Cuando creemos que la hemos perdido. Y no nos hemos dado cuenta que Cristo nos está diciendo, no puedes perderlo porque yo no muero. Ya tú entregaste tu vida a mí, tú me perteneces a mí. Aun si de repente alguno se descarrila, sale del rebaño, Él es el buen pastor que se va por aquella ovejita. Deja las 99 aquí, seguras. No es que quedan a su intemperie, el lobo puede venir y llevárselos. No, quedan seguros bajo su dominio, su autoridad, su protección. Y aun cuando salimos del rebaño, Él va, nos desenreda de las espinas, de las sogas y de todas las plagas que nos ha pegado en nuestro cuerpo, nos limpia y nos trae en sus hombros y nuevamente nos pone ante el rebaño. Y hay un festín y una alegría. O como el hijo pródigo que salió, que creyó que ya no era un hijo. Pues no, noticia de última hora. Este hijo pues planificó su regreso. A lo mejor el Señor, mi papá me acepta como un jornalero más. Él se acercó, husmeó un poco. Su padre ni bien lo divisó. Él corrió hacia él, lo abrazó. No importaba si olía a cerdos, a chanchos. ¿Sabe cómo huele, apesta esto, verdad? No importó, se acercó, lo abrazó, lo besó, llamó, ordenó para que lo bañasen, lo vistiesen con túnicas nuevas, coloridas, que representa básicamente la identidad que este hijo tenía. No perdiste tu identidad, mi hijo. Si crees que lo perdiste, yo te he visto. Te pongo el anillo que representa básicamente que tú tienes identidad. Además, armamos un banquete. ¿Qué jornalero me vienes? No, tú eres mi hijo. Tú te mereces lo mejor. Tú tienes todo. Esto es para ti. Así como nosotros dice la Biblia que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Es decir, lo que a Él le corresponde también nos corresponde a nosotros. Esa herencia también es nuestra.
Dime si esto no es maravilloso. Esto despierta realmente la pasión por seguir obedeciendo a Cristo. Dime si esto me obliga a mí a llevar una vida libertina, en el sentido de vivir bajo la obediencia al pecado y la sujeción al pecado. No, lo que tiene que haber es en gratitud, Señor, yo me sigo librando del pecado. El pecado ya no es mi esposo. Ya no puede hacer nada sobre mí. Muchas veces viene y me miente, ¿verdad? Porque aún somos carne y vamos a ir hablando un poco acerca de esto más adelante. Pero tengo tanto que decir que no podía resumirlo realmente. He quedado anonadado por esta afirmación que Pablo nos hace. ¿Perderemos entonces a nuestro esposo? No, él nunca muere, jamás muere. Siempre estaremos seguros en él. Por eso, la salvación, mis estimados hermanos, es una transformación total de cabeza a pies, espíritu, cuerpo. Todo nuestro ser. A lo mejor ahora estamos lidiando en la carne, ¿no? Pero llegará un día, la promesa está, un tiempo futuro, que tendremos un cuerpo nuevo, donde dejaremos de luchar ya contra esta carne. Y seremos completamente viviendo en la esfera en la cual Dios nos ha posicionado, servir en lo espiritual, que es finalmente ahora lo que nosotros somos. Ya no vivimos bajo la carne, sino bajo el espíritu, que es una nueva forma ahora de vida, al cual solo los cristianos podemos disfrutar. Por eso somos liberados de una justicia por obras en tratar de ganarnos nuestra salvación. También dice, ¿no? Dice llevar fruto a Dios, es decir, hay un servicio evidente, es decir, debido a Cristo damos fruto, debido a la relación con Cristo ahora evidenciamos evidenciamos frutos en nuestras vidas. ¿Y existe entonces un cristiano sin frutos? Yo no lo creo. Yo creo que sí existen cristianos con frutos, porque es evidente. Si Cristo mora en nosotros, si Él vive en nosotros, a través de su Espíritu, es evidente que los frutos se van a empezar a notar. Así sean mínimas, progresivas, ¿verdad? Que van a tomar su tiempo en algunos casos, pero los frutos se van a evidenciar. Uno de ellos, por ejemplo, es la vergüenza. Ya nosotros no nos deleitamos con el pecado. Ahora lo que surge en nosotros es vergüenza. Cuando pecamos, ¿qué pasa? Nos avergonzamos. Y esa vergüenza nos lleva al arrepentimiento y corremos nuevamente a Cristo. Ya no nos deleitamos en el pecado porque ya no vivimos bajo el pecado. El pecado ya no es nuestro amo. Antes nos deleitábamos porque era nuestro esposo y queríamos agradarlo, pero ahora queremos agradar a Cristo. Dime si eso no cobra sentido en tu vida. Dime si eso no despierta algo en ti para querer desechar el pecado y amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Cómo no hacerlo? Como cual damisela ama a su amado y quiere apreciar todo lo que Él representa. Sí, Señor, yo quiero entregarme en cuerpo y alma a ti. Tú eres mi dueño, tú eres mi amo. ¿Ve? Si lees con ese paradigma, por ejemplo, esta esfera de conocimiento, cuando lees Cantares, cobra otro sentido, ya no tanto relacionado a lo sexual, aunque muchas veces tiene que ver también con una relación de pareja, pero entender, ¿no?, la noción de relación que ahora tenemos con Dios es maravilloso. Señor, tú eres mi amo, tú eres mi Dios, como cual doncella enamorada. Quiero hacer y darte lo mejor de mí. Quiero entregarme completamente a ti. Ahora entendemos, ¿verdad?, lo que nos dice Pablo en Romanos 6, capítulo 1. ¿Cómo le responderíamos cuando leímos la primera vez? Cuando leímos la primera vez Romanos 6, 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Verdad? Ahora tenemos argumentos para poder responder en ninguna manera. No, es un tajante no. Lo que Pablo dice en el verso 2 es, no, en lo absoluto. ¿Cómo se te ocurre pensar eso? No entendiste el verdadero sentido de la libertad que en gracia de Dios podemos tener. Ahora lo podemos entender. Es maravilloso, muy maravilloso. La ley ya no tiene jurisdicción sobre nosotros, ¿cierto? Pablo es un experto en todo lo que nos está diciendo acá. Entonces, los frutos, la única forma de evidenciar entonces que tenemos a Cristo en nuestro corazón es a través de los frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? Las hay de dos tipos. Están básicamente los frutos en actitud y están los frutos en acción. Los frutos en actitud, por ejemplo, Gálatas 5, 22, 23, ¿no? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, ¿no? Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La ley ya no es el obstáculo. Ahora ya podemos dar frutos. Esos frutos ahora se evidencian porque la ley ya no nos condena, ya no nos cierra, ya no nos impide hacer lo bueno. Podemos hacerlo ahora. ¿Ves cómo cobra sentido aún este versículo bíblico? No hay ley. Antes no lo entendíamos, ahora sí. Porque la ley ya no
ya no es un obstáculo para agradar a Dios. Ahora podemos hacerlo. Y estos frutos evidencian que podemos agradar a Dios. Y los frutos en el sentido de acción, por ejemplo, en Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Ahora podemos darle gracias a Dios. Cuando hacemos lo bueno, ahora podemos decir, esto bueno que hago es para dar gloria a mi Dios. Cuando trabajo honradamente para mi Señor. Cuando sirvo a mis hijos, lo hago como para el Señor. Todo lo que hacemos, ahora lo hacemos como para el Señor. Por ejemplo, en Filipenses 4 hablamos del amor, es decir, todo o cualquier acto básicamente que lo que busca es glorificar a Dios. Estos son los frutos de acción. Están los frutos de actitud y están los frutos de acción. No solamente los frutos son los que encuentras en Gálatas, vas a encontrar una serie de frutos, pero que finalmente se resumen en estas dos, ¿no? En actitud y en acción. Básicamente es Dios permitiendo que nosotros ahora tengamos cualidades que antes no la teníamos y que estas cualidades nos llevan a accionar aquello que antes no podíamos, ahora sí lo podemos hacer. Antes lo único que podía hacer era pecar, ahora ya no puedo no pecar, ahora puedo no pecar. Ahora tengo la capacidad y la facultad puesta por Dios para decirle no al pecado, para renunciar al pecado, para renunciar a una vida libertina, por ejemplo. Ahora ya puedo hacerlo en Cristo, porque ya no es mi amo el pecado. Amén. Nunca te olvides de eso, porque despierta en nosotros cosas que antes no lo conocíamos. Por eso, estos frutos no solamente se evidencian debido a un acto histórico del pasado, es decir, porque entregué mi vida a Cristo y debido a eso ahora yo puedo evidenciar frutos. No, es debido a un Cristo viviente en nosotros, no solamente por lo que pasó en ese momento, sino por lo que ahora sucede en mí. Cristo vive en mí. Por eso la relación ya no la entendemos un poco, ¿no? No sé si soy yo quien vive en Él o es Él quien vive en mí, por esta unidad. El Cristo viviente viviendo en mí a través de su Espíritu Santo. Eso es una razón muy, pero muy poderosa para que la santidad, la santificación siga siendo progresiva en mí, se siga siendo evidente, porque Cristo vive en mí. Amén. Y el producto en sí de esta relación con Cristo nunca va a ser libertinaje. No. Ni legalismo como tal. No. Ni fariseísmo, ni ninguna de estas corrientes. No es un abuso del pecado, de la pecaminosidad. El producto de esta justificación y de esta relación con Cristo, lo que es en el verso 6, santidad, ¿verdad? Y en el verso 7, libertad de la condenación del pecado. Eso es lo que produce en nosotros esta justificación. Leamos el versículo 5, ya estamos por terminar. Dice en el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Esto es lo que provocaba entonces en nosotros la ley. Estamos viendo varias cosas aquí, 4 para hacer en especial. Número 1, carne. Número 2, pecado. Número 3, ley. Estamos viendo como cuarto también muerte, ¿no? Todos son lo mismo, operan bajo la misma esfera. Carne, pecado, ley, muerte, operan bajo la misma esfera. Son una descripción triste que el ser humano tiene fuera de Cristo. Lo único que podemos hacer es vivir en la carne. Lo único que podemos hacer es vivir en el pecado. Lo único que podemos es vivir bajo la condenación de la ley. Lo único que podemos tener como final de nuestros días es muerte. Eso es muy triste. Es muy triste, pero esa es la realidad. En la carne lo que significa es que en la Biblia encontramos muchas veces esta afirmación, en la carne. Y cuando la encontramos en el sentido físico, no está plagado de maldad. Por ejemplo, en la Biblia habla acerca de que Jesucristo vino en la carne, no dice en el pecado, en pocas palabras. Cuando habla de la carne está hablando en el sentido físico, no incrustado con maldad. Pero cuando la palabra carne y la encontramos en la Biblia en el sentido de ético, moral, ahí sí, obviamente, está plagado de muerte, siempre tiene una connotación mala. Al pecado, a la oscuridad, siempre. La humanidad no redimida del hombre, en pocas palabras, lo único que puede tener en su vida, en el sentido de la carnalidad ético-moral, es malo. Básicamente es eso. Me gustaría que puedas leer, por favor, Romanos capítulo 8, versículo 5, para adelantarnos un poquito. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Esto es real, esto es cierto, esto es real.
Los que son de la carne, los que no tienen a Cristo en su corazón, en pocas palabras, lo único que hacen es pensar en la carne, satisfacer su carne, nada más. Pero los que son del Espíritu es distinto. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, lo que queremos hacer es agradar a nuestro Señor. Si una persona, digamos, que tiene a Cristo en su corazón ha pecado, si yo voy y le pregunto, ¿qué tú quieres hacer? ¿Es agradar a tu Dios? Por supuesto que quiero agradar. ¿Y por qué caíste? No sé, el pecado me mintió, me engañó, me engatusó y finalmente caí. ¿Pero qué quieres hacer ahora? Quiero agradar a mi Dios. Entonces, ¿qué esperas? Levántate. Dios te va a restaurar, te va a restituir. Levántate. Porque el deseo de este hombre, aun aquellos que han caído, es agradar a su Señor. Pero antes, si esta persona no hubiese tenido a Cristo y pecó y le digo, ¿pero qué tú quieres hacer? No sé, hacer otra cosa más, librarme de otro tipo de cosas y finalmente seguir satisfaciendo la carne. Pero nunca en su boca saldrá que quiere agradar a Dios. Y si en tu boca está el deseo, en tu corazón, de agradar a Dios, ¿adivina qué? Eres hijo de Dios, eres una hija de Dios. Aún no perdiste tu salvación porque tu esposo nunca murió, nunca morirá. Y tu salvación está segura en Él. Eso nunca te olvides. Eso nos trae paz. No te imaginas cuánto. Nos trae mucha paz. Demasiada paz. Por eso el Espíritu de Dios mora ahora en nosotros. Y lo que va a llevarnos es a vivir en lo espiritual. Ya no vivimos para la carne. Entonces, ¿qué es esto que estorba mi santidad? ¿No? Pero pastor, siempre veo que estorba muchas veces mi santidad. Pero nunca te olvides de esto. Ahora nosotros vivimos en el Espíritu, ya no en la carne. Eso significa que ya nuestro amo no es el pecado, nuestro amo es el Señor, que es en el plano más grande, que es lo espiritual. Cuando vemos la palabra pecado, es decir, las pasiones pecaminosas, es decir, lo que el pecado genera es impulsos de pecado y esos impulsos provocan pecado y más pecado y más pecado. ¿Qué es lo que produce el pecado? Pecado, pecado, pecado y finalmente la muerte. Nunca encontrarás algo bueno con respecto al pecado. Dice que era por ley, ¿no? Esto, digamos, ¿cómo lo entendemos un poco? Que dice que era por ley. ¿Cómo algo bueno puede producir algo malo? La pregunta que les hice hace un momento y que ahora vamos a responder. ¿Cómo es que algo bueno como la ley puede producir algo malo? Por ejemplo, bajo dos perspectivas. Número uno, yo no puedo saber si eso es malo a menos que exista una ley o un estándar moral que me lo diga. Yo no puedo saber que robar es malo a menos que exista una ley que me diga, bajo el artículo, el inciso tal, si tú robas es malo. Y si tú robas estás condenado, qué sé yo, a 6, 12 años de prisión o de cadena preventiva, no sé. Si te encuentran a ti transportando drogas, qué sé yo, estás sujeto tú bajo ley a una condena de 12, 20 años. Yo no lo sé. No sabemos si eso es malo a menos que la ley me lo diga que es malo. Entonces, la ley, entonces, lo que se posiciona aquí es como un estándar de evaluación. Entonces, la ley viene como un estándar perfecto, santo, puro, bueno, y nos dice todo el estipendio que Dios nos da. Y bajo esa ley, obviamente, somos culpables. La otra forma de poder ver que la ley produce algo malo o causa el pecado, exacerba el pecado, es que la ley incita a la maldad, ¿no? La ley incita a la maldad. Nada parece ser más atractivo que hacer aquello que no se puede hacer. ¿Quieres conocer a gente pecando? Dile que no puede hacerlo y tendrás a mucha gente practicándolo. Sale un día por la radio y por la televisión y diga, hacer esto no se debe hacer, es malo, y tendrás a hijos de desobediencia procurando practicarlo. Harán marchas y dirán, sí, debemos vivir para que me den libertad de seguir pecando y haciendo esto. Dile aquello que no puedes hacer, diles aquello que no pueden hacer y tendrás a miles de millones practicándolo. Porque aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, lo único que quieren hacer contra Dios es rebelarse ante Él, vivir en una anarquía contra Él. No quieren sujetarse a Él. Lo único que quieren hacer es provocarle a ira. Lo único que quieren es desobedecerlo. No quieren agradarlo a Él. Por más que exista un deseo ahí, pero el pecado abunda más grande. Su amo, el pecado, le incita a rebelarse en contra de Dios. Esto es lo que sucede. Dime si eso no es nuestra realidad cultural hoy. Aunque, digamos, parece ser una lucha muy fuerte culturalmente hablando en lo que vivimos hoy, pero finalmente el que termina ganando, mis estimados, es Dios a través de su palabra. La oscuridad finalmente terminará, se acabará, llegará a su final, la luz que es refulgente siempre brillará, siempre será la ganadora. Eso es lo que va a pasar. Estas cosas que pasan ahora serán un pasatiempo, un abrir y cerrar de ojos. Se terminará, se fulminará. ¿Quién saldrá victorioso? Dios. El pecado y el enemigo, ¿qué hará? Llevará a sus hermanos, a sus amigos allá al infierno a morir y podrirse ahí. ¿Por qué? Porque no, los provocó a eso.
Y la gente se convierte en tonta cuando creen que eso es lo correcto hacer, seguir este tipo de cosas y prácticas. Y nosotros no nos estamos dando cuenta que este desenfreno de correr siempre en contra de Dios es provocado por el pecado. Lo único que debemos de hacer entonces frente a esto, mis estimados hermanos, es correr a Dios. Dile a la gente aquello que no puede hacer y los tendrás miles y miles cometiéndolo, haciéndolo. Porque nos encanta hacer aquello prohibido, ¿verdad? Nos encanta lo prohibido, claro, nos encanta hacer eso. Y más aún si la ley misma de Dios nos dice que no podemos hacerlo, con mucho más razón lo tendremos haciendo. La gente se levantará, tendrás movimientos políticos, hagamos aquello porque nos están privando de nuestra libertad. ¿Qué libertad se te ha prohibido? ¿Qué libertad no tienes? ¿De pecar? ¿La libertad del desenfreno? Todos tenemos la libertad, ¿no? Ahorita estamos en una lucha de libertades, de opresiones y cosas por el estilo, pero ¿qué es aquello que no puedes hacer? No puedes pecar, aquello prohibido es aquello que quieres hacer. Eso es justamente la lucha de ahora. ¿Tiene sentido, cierto? Claro que sí. Luego finalmente viene la afirmación, ¿no? En el versículo 6. Vaya por favor al versículo 6. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto, dice, para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Tiene también un sentido maravilloso esta escritura que acabamos de leer. Dice, pero ahora. El pero ahora tiene una connotación de cambio, de trascender. Pero ahora, antes fue esto, pero ahora ustedes. Es decir, fuimos liberados de la ley, fuimos soltados del yugo de la ley. Lo que la ley producía en nosotros era condenación, pero ahora ya no tiene esa autoridad sobre nosotros, ya no estamos condenados, ya no vivimos bajo esa condenación, porque nuestro nuevo amo, nuestro nuevo Señor, nuestro nuevo esposo es Cristo. Antes era el pecado, ahora es Cristo. Entonces, fuimos libres de cualquier responsabilidad frente a la ley. Antes, si yo delinquía, tenía la responsabilidad de poder cumplir la condena que la ley exigía. Si antes robaba, tenía esa responsabilidad. Ahora, con esto no estoy haciendo una apología que pues seamos anarquistas y vivamos a nuestra manera, pues la ley de nuestro país ya no tendrá autoridad sobre nosotros. No, esa no es la razón. Aquí estamos hablando acerca de la ley de Dios, ¿no? Aquí estamos hablando de lo que la ley de Dios demanda. Obviamente nosotros estamos sujetos a una ley de un país y obviamente si tú no estás dispuesto a vivir bajo las ordenanzas de esta ley de tu país, aún hay mucho que evaluar sobre tu vida, por ejemplo, porque hay leyes que condenan el robo, ¿no? Hay leyes que condenan el asesinato y si tú quieres contradecir esa ley matando y robando, pues lo siento mucho, hay mucho que tratar con tu vida. Si ni la ley de un país podemos sujetarnos, imagínate a la ley de Dios. Podría darnos una cierta dirección entonces esto. Dice en Gálatas 3:13 nuevamente, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él nos redimió, Él nos libró de lo que la ley finalmente demandaba de nosotros, el cual era muerte. Entonces, ¿fuimos nosotros liberados para seguir haciendo lo mismo? ¿Verdad que no? Ahora entendemos que no, ¿cierto? Fuimos liberados ahora para obedecer, para servir a Dios, para honrarlo a Él. No para vivir bajo un templo todas las 24 horas del día o leyendo la Biblia o orando todo el día, sino para la acción, al cual ya vimos hace un momento, los frutos, ¿no? Los frutos que tienen que ver con la actitud, ¿no? Y los frutos que tienen que ver con la acción. Dios siempre está llamándonos a la acción. Dios no está llamando a hombres y mujeres a vivir una vida ociosa, ¿no? Sino nos está llamando a la practicidad de la palabra, a la ejecución finalmente, a brillar, a hacer sal y luz en medio de la oscuridad, a educarte y bajo esta educación llenarte de los principios de Dios y brillar en lo que has aprendido. Puedes ser 10 veces mejor que tu generación, como Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, sus amigos y todos ellos pudieron ser mejores que su generación. Puedes involucrarte, ¿no? En medio de esta cultura. Podemos vivir en este mundo sin ser finalmente de este mundo, ¿no? Podemos aprender ciertas cosas de esta cultura, pero no van a significar en nosotros aquello que nos defina. Lo que nos define es la palabra. Puedo aprender para vivir en este mundo, ser un embajador de Cristo, claro que sí, poder brillar, educar, compartir el mensaje de Cristo, educar a mis hijos y todo ello, claro que puedo hacerlo, pero ya no se convierte para mí en lo que define mi vida. Lo que define mi vida ahora es lo que mi esposo dice. ¿Quién es mi esposo? Es Cristo. ¿Y qué dice de mí? Que yo soy ahora suyo, que yo ahora le pertenezco a Él, que yo ahora puedo vivir bajo su palabra, que yo ahora puedo decirle no al pecado. Me dejo entender cómo cambia eso mucho nuestra perspectiva y es maravilloso. Entonces,
¿A qué servicio se refiere finalmente lo que estamos leyendo? No fuimos creados para el servicio. No es la letra, no es producir un ritual externo, no es vivir bajo el legalismo, el fariseísmo, el externalismo o por prácticas religiosas. No se trata de eso. O flagelarnos y cosas por el estilo. No se trata de ese tipo de vida al cual Dios nos está llamando. Esa es una vida llena de hipocresías. La religiosidad es hipocresía pura. El legalismo es hipocresía pura, ¿no? El fariseísmo mucho más todavía, porque lo que buscamos es llenarnos de prácticas externas y finalmente el corazón está descuidado, ¿no? Conozco muchos casos como eso, por ejemplo, donde más cuidamos nuestra forma de vestir que descuidamos la relación con nuestros hijos, por ejemplo. Cuidamos la forma en cómo nos peinamos, en cómo nos maquillamos y cosas por el estilo, pero descuidamos las relaciones que son mucho más importantes, la actitud del corazón, por ejemplo. Puedes tener la falda más larga que tú quieras si tienes un corazón tan renegrido y tan lleno de ira y discordia. No importa la falda que tú tengas, si acá hay un problema en el corazón, ¿no? Estamos externalizando esa religiosidad, legalismo, lo siento mucho, pero tengo que decirte, no sirve de nada eso, a menos que empieces a procurar un cambio en tu corazón y Dios te dará la dirección en lo externo, ¿verdad? Cosas que son superficiales, pero de nada sirve lo externo si aquí en lo interior no está surgiendo un cambio. Pide a Dios que cambie tu corazón, pide a Dios que Él empiece a remediar aquellas cosas que aún faltan solucionar en nuestro corazón, porque Él es ahora nuestro amo. ¿Cómo? Si Él es nuestro proveedor, ¿cómo no nos va a dar? Si Él es nuestro Señor, Él nuestro amo, ¿cómo no puede darnos todo lo que nosotros le pidamos? Claro que Él puede darnos, Él puede hacerlo todo. Puede hacerlo todo por nosotros. Ese es nuestro Señor. La garantía de que tenemos al proveedor de proveedores, al santo de santos, al justo de justos, ¿no? Él es el santo de santos y Él nos va a proveer todo lo que necesitamos. Entonces, cuando nos volvemos en hijos de Dios, cuando nos volvemos cristianos, entonces somos liberados de la ley en el sentido de que no puede condenarnos y somos liberados también para servir esa ley. Ahora podemos servir esa ley mucho mejor de cuando estábamos en pecado. Antes, en el pecado no podía servirlo de ninguna forma, pero ahora sí puedo hacerlo. Puedo tratar de procurar, aunque nunca llegará la excelencia en mis fuerzas, pero en Cristo, claro que sí. En Cristo ahora ante la ley soy justo, claro que puedo alcanzarlo entonces ahora. ¿Ves cómo tiene sentido? Ahora puedo hacerlo. Entonces puedo decir como el salmista, me deleito en tu ley. Claro, ahora podemos decirlo. Ahora podemos expresar que la ley fue dada para que finalmente los que tienen a Cristo en su corazón puedan disfrutarla. Podamos disfrutarla, verla desde una perspectiva diferente, no como algo inalcanzable. Porque ahora en Cristo, claro que podemos hacerlo. ¿Me dejo entender? Eso es lo maravilloso. No servimos entonces la letra de la ley, sino el espíritu de la ley. La letra de la ley son ordenanzas y cosas por el estilo, pero el espíritu de la ley tiene que ver con la intención del corazón. ¿Qué es lo que ahora hay en mi corazón? De agradar a mi Señor, que es lo principal. Entonces, por este deseo de agradar a Dios, todas las cosas vendrán por añadidura. Dice la palabra, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás. Busquemos entonces el reino de Dios y su justicia, agradarlo a Él, buscarlo a Él, depender de Él. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios ahora nos ha capacitado para poder servir esa ley. Ahora tenemos la capacidad en Cristo de poder servir a esa ley desde la esfera de su espíritu. Desde la esfera, de su espíritu. Con su espíritu nosotros ahora podemos alcanzar y poder satisfacer o cumplir, esa ley, servir y vivir bajo la ley de Dios. Claro que podemos hacerlo ahora. Con esto cierro y digo, no estoy haciendo con eso una apología que debamos de ser, de vivir o de creer que podemos siempre nosotros alcanzar la perfección, pero que eso no se convierta en nosotros en un sentido de vivir bajo eso y vivir siempre bajo, bueno, no puedo hacerlo. No, nuestra mirada no está puesta en el hombre, nuestra mirada está puesta en el perfecto. ¿Quién es el perfecto? Es Cristo. Puesto nuestros ojos en Él, en Cristo, en el autor y consumador de nuestra fe, hacia allá siempre debemos de apuntar. Mucho cuidado con mirar o con creer que nuestro ejemplo de vida, nuestro guía y nuestro estándar son los pastores, son los profetas, los rabinos o los sacerdotes. No, mucho cuidado, somos seres humanos que fracasamos todos los días. Entonces nuestra labor sana y sabia, creo yo, para todo ministro, es direccionar a la gente hacia Cristo. El error va cuando los direccionamos a nosotros, ¿no? Nunca me imites a mí, imita a Cristo, ¿no? Síguelo a Él.
Y digamos, en la medida en que yo sirvo a Cristo y crees que sea bueno, pues imítame, ¿no? Si hay cosas que obviamente son malas, pues no lo hagas. Pablo dice, ¿no? Imítame a mí como yo sigo a Cristo, sígame a mí como yo sigo a Cristo. Es decir, sígueme a mí no como yo sigo al pecado, no, sígueme a mí como yo sigo a Cristo. Ese deseo, esa devoción de honrarlo a Él, a lo mejor puede ser imitable, pero más que yo, nuestro estándar siempre está puesto en Él, en Dios. Si no, vamos a crecer como cristianos raquíticos, que dependemos siempre de las faldas de un pastor o de un sacerdote, ¿no? Nuestra espiritualidad ahora en Cristo, que fuimos liberados en Él, es que ahora tenemos una relación con Él. Nuestro crecimiento espiritual ya no estamos como, digamos, un pensamiento de victimista, ¿no? Este sistema, este movimiento marxista aún se ha metido dentro de la iglesia de víctimas y que me abandonaron, que no me sirven, que no me dan palabra. No, ¿cómo que no tienes? Cómprate, búscate una palabra, tienes tu celular, te has comprado uno de los mejores, descarga de la aplicación y puedes leerlo. No esperes que un pastor como un pajarillo todo el tiempo estés esperando abierto tu boca y que te den, ¿no? Tienes a tu proveedor a tu lado. Él es tu Señor. Si esta pandemia no nos ha enseñado eso, entonces aprovechamos el tiempo que queda de esta pandemia para reencontrarnos con el Señor, que finalmente de eso se trata nuestra relación con Dios, de que dependamos de Él completamente, de que Él sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Y no se crea en nosotros, pues, este sentido de no familia, ¿no? No, muy por el contrario, ahora que dependemos de Él, la familia se fortalece, crece, podemos ayudar, experimentar el sentido de la congregación desde otra óptica, ¿no? No tanto para que me sirvan, no tanto para que me den, sino para servir a los demás, para dar a otros, para ofrecer, para que se convierta en un momento de júbilo, de agradecimiento al Señor. ¿Cómo cambia eso nuestra perspectiva acerca del cristianismo? Y eso, mis estimados hermanos, es lo que quería compartirles el día de hoy. No sé tú, pero yo estoy totalmente cambiado con respecto a la perspectiva de la ley y con respecto a creer que la gracia me da a mí la facultad de vivir en libertinaje de pecado. No, muy por el contrario. Entender la gracia es entender que ahora tengo la capacidad de decirle no al pecado.